Le doy la palabra ahora a Diego Morales por el CELS. Muchas gracias, Miriam. Buenas tardes. Es la verdad que, bueno, una oportunidad en nombre del CEL estar acá, presentar un informe que ahora voy a contar un poco cómo se construyó este informe. No es un informe como lo que presentó Dora, sino que es una serie de documentos que entre todas las organizaciones que estamos acá y muchas más fuimos presentando en distintos ámbitos internacionales de protección de derechos humanos. Ya antes del 20 de diciembre informamos tanto a la ONU como a la CID de algo que vamos a conversar aquí, que tiene que ver con el protocolo antipiquete. Primeros días de enero, lamentablemente, tuvimos que volver a informar porque el Estado empezó con esa práctica del cobro de los operativos a las organizaciones que se manifiestan, ¿no? Algo descabellado que no lo habíamos visto nunca, no solo acá, sino en ningún otro país de la región. Que el costo o el despliegue de los funcionarios policiales para limitar o para prohibir la protesta lo tengan que pagar las propias organizaciones que no pueden manifestarse. Luego tuvimos que informar la situación de distintos hechos de violencia, ¿no? que lamentablemente se sucedieron. Por ejemplo, la represión a aquellas organizaciones que estaban reclamando en la Puerta de Desarrollo Social por el alimento a los comedores. Y también todos los debates que sucedieron alrededor de la ley Ómnibus. Pero el día 1 de febrero, a partir de la brutal represión que se sucedió contra los manifestantes y también con periodistas, fotógrafos y acá con el compañero Matías, tuvimos que pedir medidas cautelares. Entonces lo que voy a contar acá muy someramente tiene que ver con eso, con la producción de información por parte de las organizaciones de Argentina que fueron presentadas en distintos ámbitos de Naciones Unidas y del ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La primera cuestión que me parece importante y lamentablemente hoy cumple 2 meses es el protocolo, ¿no? Que es el marco normativo de actuación. Como estamos en el Congreso, hay que reiterar, ya hubo una audiencia pública donde se plantearon los problemas de este protocolo, pero hay que volver a reiterarlo, porque lo que hace el protocolo, para que quede claro, es una habilitación que tiene el Estado para intervenir frente a delitos, se transforma en una excusa para prohibir el ejercicio de derechos. Y concretamente este protocolo lo que hace es una reinterpretación de un artículo del Código Penal, que es el 194, que tiene, por cierto, muchos problemas de legalidad en términos de su razonabilidad, de la precisión de sus términos, para decir concretamente que cualquier interrupción vehicular va a ser considerada un delito. Pero lo más importante por ahí es que no solo esa interrupción vehicular va a ser considerada un delito, sino que las fuerzas policiales están obligadas a actuar. Y aparece una nueva fórmula o una nueva forma de intervención de las fuerzas de seguridad, que es este concepto, la dispersión. Esta idea que está en el protocolo, ¿no? Y entonces, de repente tenemos una nueva forma de intervenir por parte de las fuerzas de seguridad que no está en ningún código, que aparece en este protocolo, que es la posibilidad de dispersar manifestaciones, lo que incluye la posibilidad de dañar a las personas que se manifiestan, detener a las personas que se manifiestan y elaborar causas sobre esas personas que se manifiestan. Para que entendamos que, por ejemplo, para una detención, para un desalojo hay numerosas reglas, para una dispersión no hay ninguna regla. Para entender la profundidad que tiene este tema como problema. Pero el protocolo también incorporó otras herramientas que ya fueron señaladas por Dora, que ya fueron señaladas por Miriam y también por Romina, que tienen que ver con esta posibilidad de llevar adelante tareas de inteligencia. Y con esto me refiero la posibilidad que tienen las autoridades públicas de registrar las manifestaciones antes, durante y después de la conclusión de las manifestaciones. Llevar registros de esas manifestaciones. Esto tiene que ser un tema específico para el Congreso. Esto es un uso descabellado de la ley de inteligencia y me parece que ahí hay unas cuestiones. Y como les decía, también es el marco normativo que le permite a las fuerzas de seguridad y al Ministerio de Seguridad
cobrar el costo de los operativos. Entonces, los operativos que se desarrollan, como anticipé, en la Ciudad de Buenos Aires para prohibir la protesta social, los tienen que pagar las propias organizaciones. Lamentablemente, muchos de los que están acá recibieron cartas, documentos, intimaciones. Esto está prohibido por la ley. Cualquier tipo de tasa o retribución que el Estado quiera cobrarnos tiene que estar definida por la ley, no puede aparecer en un protocolo, ¿no? Entonces, este es el marco normativo. Después, ¿qué pasó? Ese marco normativo se implementó, como anticipó Romina. Se implementó y ahí tenemos los casos del 20 de diciembre, que fueron graves, los del 22 de diciembre, que también fueron graves, los del 27 de diciembre, ¿se acuerdan? Aquella manifestación en la Plaza de Tribunales y las detenciones en la Avenida Corrientes, y después nos acercamos más acá en el tiempo, fue el paro del 24 de enero y los hechos que nos convocan concretamente a esta reunión, ¿no? Los del 31 de enero y los del 1 y el 2 de febrero. Entonces, claro, el impacto de esa normativa o ese marco jurídico lo podemos ver o palpar en esas intervenciones policiales. Entonces es un tema de esta casa, es un tema de este Congreso y creo que las organizaciones a partir de este proceso de movilización creo que estamos reclamando que este Congreso tome la debida nota y genere este tipo de procedimiento. Pero también hay dos aspectos más que quisiera señalar muy breve, un minuto más me tomo, es algo que ya anticipó Miriam. ¿Cuál fue la respuesta judicial? Acá hay varios y varias compañeras que hemos presentado acciones judiciales. Bueno, los primeros habeas corpus, y por ahí la veo a Claudia o veo a otros compañeros que del 20 de diciembre, bueno, los jueces nos dijeron, mire, ese protocolo no sabemos cómo se va a aplicar, esto que decía Miriam, no sabemos qué efecto va a tener. Vengan cuando tengan hechos delictivos concretos y posiblemente podemos llegar a investigar a las fuerzas de seguridad. O sea, de carácter preventivo, nada. Eventualmente podemos llegar a investigar un caso. Después, para el 24 de enero, un juez de La Plata, Ernesto Kreplak, se animó a pedir información a las autoridades policiales y el Ministerio de Seguridad y ordenó algunas medidas, ¿no? Para, de alguna manera, limitar esos operativos y que estuviese asegurado al menos el tránsito de la provincia a la ciudad de Buenos Aires. Y algunos habeas corpus que se presentaron en el contexto de la represión del 31, el 1 y el 2 de febrero, también el juez Schlegel, ahí la veo a Sandra, y también un habeas corpus que presentó la Comisión Provincial por la Memoria, advirtieron que el protocolo, su aplicación del protocolo, había provocado delitos. Un juez que identificó algunos delitos, entonces ordenó investigar. Hasta que llegamos a la resolución de Casanello del 6 de febrero, ¿no? Que dice, mire, este protocolo, si yo lo comparo con las normas internacionales en materia de derechos humanos, lo comparo con cuestiones que vienen diciendo los órganos de protección internacional, es inconstitucional, ¿no? Y ordenó que ese protocolo sea adecuado. Hoy nos enteramos y ya nos van a contar que hay algunas discusiones jurídicas de la Cámara acerca de la validez o no de ese fallo, pero lo que quiero decir es que el Poder Judicial viene con un efecto un poco más lento en cuanto a la constitucionalidad de este protocolo. Es también un escándalo, ¿no? Que no tengamos un espacio judicial en el cual podamos ir y reclamar medidas preventivas, ¿no? Y por último, lo que quiero mencionar es que los relatores de Naciones Unidas en materia de libertad de expresión, en materia de libertad de asociación y en materia de libertad de reunión se expresaron con relación al protocolo y dijo que este protocolo incumple varias de las normas previstas en los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces creo que, tomando una frase de Dora acerca de alegría en los corazones, creo, bueno, hay que seguir este camino. Lamentablemente hay situaciones que ahora tienen que ser reparadas, ¿no? Lamentablemente no se llegó a prevenir y también, lamentablemente, no podemos hablar de un derecho a la protesta plena, como debe ser, ¿no? Porque este protocolo sigue vigente y cada vez que se organiza una manifestación, las fuerzas policiales ahí están acordonando, impidiendo el ejercicio de la protesta. Así que seguiremos presentando información en distintos ámbitos y celebramos esta posibilidad de poder conversar y explayarnos. Muchas gracias.